Bien, les decía que las herramientas que hemos estado utilizando hasta el momento, en cuanto, sobre todo la herramienta en sí, después de la creación de las bases de datos, que vienen a ser las vistas, son herramientas más orientadas a la persona que administra la base de datos. ¿Por qué? Porque la persona que administra la base de datos es la que va a decidir qué usuarios van a hacer uso de qué parte de la base de datos y qué parte no. Y habíamos visto que una de las virtudes de las vistas era justamente que les permitía la protección o permitía la protección de la información. ¿Por qué? Porque se va a visualizar solamente cierta información, ¿no? Que se les va a proporcionar la posibilidad a un X usuario que la utilice. Y además de eso va a evitar la manipulación de las tablas en sí. Entonces es una herramienta orientada al administrador porque él va a decidir, ¿no? Qué vistas va a crear, en qué momento las va a crear y quién las va a usar, ¿ya? Entonces más orientado a ese lado. Ahora, esta otra herramienta que vamos a ver también todavía sigue siendo orientada a lo que es el administrador. Las herramientas que vamos a ver más adelante ya son más orientadas al mismo usuario final, ¿ya? Esta herramienta que vamos a ver hoy día se conoce con el nombre de trigger, ¿ya? Y vamos a ver lo que es un trigger. Veamos entonces lo que es un trigger. Trigger, o también se conoce con el nombre de disparadores. Si traducimos al español, bueno, esto para nosotros serían los disparadores. Veamos la definición de lo que es un trigger. Entonces, un trigger, conocido también como disparador o desencadenador, es un procedimiento almacenado. ¿Alguien recuerda la definición de lo que es un procedimiento? ¿Alguien recuerda? Así en términos generales. ¿Han visto ustedes procedimiento? ¿Qué será un procedimiento? ¿Nadie? Es una sucesión de pasos, Lisa. ¿Perdón? Es una sucesión de pasos. Es una sucesión de pasos. Bien, eso es un procedimiento, es una sucesión de pasos, ¿no? Que me permiten ejecutar una cantidad de instrucciones que me van a llevar a un resultado final, ¿no? O a devolverme, el objetivo es resolver un problema o ejecutar una determinada tarea y mostrarme un resultado. Eso es un procedimiento así en línea general. Entonces, este trigger o esta herramienta es también un procedimiento, pero que tiene la característica que se ejecuta, dice, cuando se intenta modificar los datos de una tabla o vista. Entonces los triggers son creados sobre una tabla o sobre una vista. Y ellos se disparan, de ahí viene el nombre de disparador, se disparan o ejecutan cada vez que se intenta hacer alguna modificación dentro de las tablas de la base de datos. ¿Ya? Están creados para una tabla o vista en específico, para alguna tabla tal vez o vista que el administrador considere que es de suma importancia. Controlar el acceso y qué se hace sobre él, sobre la información que hay, ¿ya? Entonces se crean con el objetivo de conservar la integridad referencial y la coherencia entre los datos de las distintas tablas. Ustedes saben que si dejamos al usuario tal vez a su voluntad que vaya eliminando de repente, o la posibilidad de que elimine registro, entonces ustedes saben que la eliminación es eliminación física, es decir, que la información que es tan valiosa e importante se puede perder. Entonces, ese es el objetivo del trigger, y controlar el acceso de él o los usuarios a ciertas tablas, y además de controlar el acceso, saber qué hicieron o qué sucedió con cierta información que tal vez no está o que tal vez se modificó, ¿ya? Por eso dice que si se intenta modificar la tabla, puede ser agregando un nuevo registro, puede ser actualizando,
o puede ser eliminando, cualquiera de esas tres acciones me van a modificar, ¿no? La tabla en sí, los datos de una tabla. En la que se define, dice, un disparador para alguna de estas acciones, inserción, actualización y eliminación, el disparador se ejecuta en forma automática. Entonces, si algún usuario intenta ejecutar alguna de estas tres acciones, ese procedimiento almacenado que se generó sobre esa tabla se va a ejecutar y me va a mostrar un resultado, que vendría a ser una constancia de que se hizo algo sobre esa tabla donde se cambió la información. Por eso desde ahí viene el nombre, ya, de disparador. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago yo para crear un disparador? Lo que hago es, por supuesto, con la instrucción create trigger, coloco el nombre que le voy a asignar o cómo lo voy a diferenciar dentro de la base de datos y luego coloco en qué momento él se va a ejecutar, después de qué se va a ejecutar. Por eso dice after. After una inserción o luego de una actualización que sería el update o luego de una eliminación. Entonces, este trigger que nosotros hemos creado se ejecuta al momento de el usuario intentar cualquiera de esas acciones sobre la tabla en cuestión, ¿ya? Por eso dentro de la instrucción también dice sobre on, ¿no? El nombre de la tabla sobre lo que lo van a ejecutar para cada fila de la misma, o for each row. Row es fila, entonces para cada fila de la misma. Y luego el conjunto de sentencias que nosotros vamos a generar con ese procedimiento, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta la definición general de lo que es esta herramienta. Es una herramienta que permite mantener la coherencia y consistencia de la información a través del control de un procedimiento almacenado que se va a ejecutar cada vez que el usuario intente insertar, actualizar o modificar o eliminar los datos de una determinada tabla. ¿Ya? Entonces, la constancia de que se hizo algo sobre esa tabla. Y esa constancia le va a servir al administrador para hacer la verificación correspondiente en el caso de pérdida de la información original. ¿Se comprende? ¿Se comprende la definición, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, esa sería la sentencia. Ya create trigger y así tal como ustedes lo están viendo. ¿Cómo se hace para eliminar un trigger? Drop, trigger y el nombre, ¿no? El trigger que vamos a eliminar. O mostrar todos los triggers que se hubiesen creado sobre la base de datos. Show triggers. Así como hacemos para el show tablet, ¿no? Hicimos la instrucción, ejecutamos la instrucción show tablet y eso nos daba la posibilidad de que nosotros podamos visualizar todas las tablas que contiene la base de datos en cuestión, ¿no? Sería de esa manera. Bien, esas vendrían a ser las instrucciones entonces que se van a generar para esta herramienta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crearnos triggers para que ustedes vean la forma en cómo ellos trabajan sobre alguna de las bases de datos que ya tenemos, pero algo adicional antes, ¿ya? Para nosotros poder tener esa constancia de que yo les hablo, de que el administrador tenga la constancia de que esa información sufrió cambios por alguna de esas instancias que hemos mencionado, se debe crear un repositorio de esa constancia. Y ese repositorio se lo conoce con el nombre de bitácora. Entonces la bitácora va a ser nuestro contenedor de la constancia de que se ejecutaron ciertas acciones sobre una determinada tabla. Y eso justamente es lo que el administrador quiere, ¿no? Tener una constancia de qué sucedió con esa información. Bien, entonces para eso nosotros vamos a ingresar a la herramienta. Voy a abrir una nueva
consulta, vamos a cargar, a ver, tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con esta tabla, voy a trabajar con esta base de datos, perdón. Entonces, para eso me voy a venir aquí a cargar archivo SQL en la nueva consulta. Bien, estamos en el lugar correcto. Y le voy a abrir la base de datos denominada empresa. Aquí tenemos. ¿Ya? Bien, esta base de datos la vamos a activar. Bueno, ya está activada como la base de datos en la que vamos a trabajar. Esta base de datos, por ejemplo, está compuesta por dos tablas. La tabla departamento, que tiene la llave principal, y la tabla persona, que tiene su llave secundaria. Y aquí lo habíamos hecho, era la inserción de la información a la tabla y los tres elementos importantes en el manejo de las tablas. Eso es lo que teníamos aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora aquí es crear los triggers. Crear los triggers. Bien, les decía que para nosotros tener la constancia de que hemos ejecutado cualquiera de esas acciones, vamos a crear una tabla contenedora de esas acciones. Para eso voy a crear una tabla nueva, create table. A esa tabla le voy a llamar bitácora. Esa tabla va a estar compuesta por los siguientes campos. Va a tener un campo denominado fecha. Va a ser de tipo date. Voy a tener un campo denominado USR de usuario, al que le voy a denominar varchar. Y le voy a dar un tamaño de 25. Además de eso, voy a crearle un campo que se llame acción, que me va a registrar qué fue lo que se hizo sobre esa tabla. Esos van a ser los campos de nuestra tabla. Y además dijimos que íbamos a utilizar un motor que era el InnoDB. Entonces necesariamente debemos crearla la tabla porque ella es la que va a registrar lo que nosotros ejecutemos. La seleccionamos la tabla, ejecutamos la selección, actualizamos y vamos a verificar que sí, efectivamente la tabla bitácora ya se generó, ya la tenemos ahí. Bueno, está en este momento, obviamente está totalmente vacío. Entonces, ese va a ser el contenedor. Ya, ahora vamos a crear el procedimiento que me va a permitir registrar una de las acciones. Para eso habíamos visto en la diapositiva que para crear un trigger colocamos el create trigger, colocamos el nombre, vamos a poner como nombre inserta departamento, por ejemplo, así se va a llamar, ¿ya? After, y debemos colocar la acción que va a registrar este trigger. Entonces decimos, ¿no? Este disparador se va a ejecutar después de que yo ejecute una inserción sobre la tabla. ¿Sobre qué tabla? En este momento voy a especificar. Sobre, ponemos el nombre de la tabla, tabla departamento. For each row. Estamos diciendo para cada fila. ¿Ya? Entonces, eso es lo que colocamos, ¿no? Y luego venían las sentencias que dijimos, ¿no? Dentro de las sentencias, lo que vamos a colocar en nosotros es el registro de lo que se hizo. Entonces, este procedimiento se va a ejecutar cada vez que yo intente hacer una inserción sobre la tabla de departamento, ¿ya? Sobre cualquiera de las, for each row, sobre cualquier fila, dice, ¿no? Para cada fila, en realidad, de la tabla. Entonces, debo yo registrar eso que yo ejecuté sobre esta tabla bitácora. Entonces, para insertar o registrar lo que yo hice en la bitácora, le voy a decir insert
into bitácora, insert into bitácora. ¿Qué voy a insertar? ¿Cuántos campos tiene la tabla bitácora? ¿Cuántos campos tiene? ¿Cuántos campos tiene, jóvenes? Nuestra tabla contenedora. Tiene Son 3. 3, ¿no es cierto? 3 campos que le hemos creado. Entonces, cuando nosotros colocamos insert into bitácora, ¿no? Voy a colocar aquí, sobre el campo fecha, sobre el campo usuario y sobre el campo acción, ¿no? Sobre esos campos voy a colocarle los valores, valúes, ¿no? Porque es insert into bitácora los siguientes valores. ¿Qué valores? Voy a colocar, el campo fecha va a guardar la fecha en que se ejecutó la acción. Entonces eso lo voy a obtener con la función now, que habíamos visto que esa función me devuelve la fecha actual. Luego vamos a utilizar user. El user es una función que me devuelve y me indica quién es la persona que está manipulando la base de datos. Y luego tenemos la acción. La acción va a ser lo que nosotros hemos ejecutado sobre esa tabla de la base de datos. Entonces voy a colocar aquí, se insertó un departamento. ¿Ya? Entonces lo que hago con el procedimiento es decirle, este procedimiento se va a disparar cada vez que ustedes inserten un nuevo registro en la tabla de departamento. Y van a almacenar en la bitácora la fecha en que se hizo, quién lo hizo y qué se hizo. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer este procedimiento. ¿Se comprende? Eso es lo que hace este procedimiento. Entonces lo voy a seleccionar el procedimiento y lo voy a crear. Ejecuté la selección, actualizo mi panel y voy a ver que aparece una ruedita dentada, ¿no? Esa ruedita dentada representa al procedimiento trigger que nosotros acabamos de crear. Ahí está. Ya se creó y está listo para ejecutarse cada vez que se cometa una inserción sobre la tabla de departamento. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí que esta bitácora registra las acciones ejecutadas sobre cualquiera de las tablas. Y ahora, esto de aquí ya es la creación del procedimiento trigger. ¿Listo? Ahora ya vimos que se creó, aquí está la prueba, se creó tanto la bitácora, que es el repositorio o el resumen de lo que se ha hecho, y el procedimiento. Ahora, para que ese procedimiento se dispare, voy a poner aquí para probar el procedimiento. Para probar ese procedimiento, lo que nosotros debemos es ejecutar la acción que controla el procedimiento. El procedimiento controla la instrucción de inserción, insert, dice, ¿no? Entonces, para probar que funciona, debo hacer una inserción en la tabla en cuestión. En este caso, la tabla en cuestión es la tabla departamento, ¿no? On tabla departamento. Entonces, para probar, debo hacer una inserción. Entonces, voy a colocar insert into tabla departamento, valúes. Debo hacer una nueva inserción, pero previamente a eso voy a hacer un select para ver qué es lo que tengo. En esta tabla departamento tengo estos registros: recursos humanos, contabilidad, sistema y relaciones públicas, identificado hasta el código 4.
Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo registro que va a tener el código 5 y va a tener el nombre del departamento. El nombre del departamento va a ser cobranzas, por ejemplo. Listo. Esta tabla tiene solamente 2 campos. Entonces voy a crear un nuevo valor que va a ser cobranzas. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar esta instrucción que me va a permitir insertar ese nuevo departamento. Ejecuto. Ya está ejecutada. Y lo que voy a hacer es un select ahora para verificar si realmente ese nuevo departamento existe en la tabla. Le voy a dar a ejecutar selección y voy a ver que efectivamente se registró cobranzas dentro de la tabla. O sea, ya está el nuevo registro. Pero la idea del procedimiento es verificar si el procedimiento funcionó. ¿Y cómo verifico yo que el procedimiento funciona? Haciendo una verificación si en la tabla bitácora efectivamente se registró esta acción que yo acabo de ejecutar. Entonces, para probar el procedimiento, vamos a poner aquí, debo ejecutar la acción referida. Cuando hablamos de acción referida, hablamos de insert, hablamos de update, o hablamos del delete, o el delete, ¿no? Entonces, para probar el procedimiento, debo ejecutar la acción. En este caso, estoy ejecutando la acción de inserción. Ahora, para probar, ejecuto la acción referida, para probar si el procedimiento se ejecutó, se disparó. Claro, se ejecutó. Mejor así. Eso debo realizar la acción. Vamos a acomodar un poquito aquí la redacción. Debo realizar la acción referida, ¿no? Y verificar si la tabla contenedora o la tabla bitácora, en este caso que es la tabla contenedora, contiene el registro. Contiene el registro de la acción. Porque no hay otra forma de saber si ese inserta departamento funcionó. Entonces, para eso nosotros aquí le hacemos un select a la tabla bitácora, le decimos, ¿no? Bitácora, así le hemos creado. Hacer un select a la tabla bitácora, le damos ejecutar y vamos a ver que sí, efectivamente. El usuario root, el 25 de abril, ¿qué fue lo que hizo? Insertó un departamento. Entonces, con este registro en la tabla bitácora, comprobamos que realmente el procedimiento funcionó. Nosotros vimos que al hacer el insert, obviamente la tabla departamento ya tiene un nuevo registro. Pero lo que a nosotros nos interesa, aparte de que la tabla tenga su nuevo registro, es que esa acción de registrar sea guardada, con la finalidad de que el administrador lleve un control. Y con esto verificamos que sí, efectivamente, ese procedimiento que nosotros creamos, sí, él registró. Entonces, eso nos indica que el procedimiento se creó correctamente. ¿Se comprende? Sí. Bien. Ese es el objetivo, ¿sí? Pregunte. Ahora ¿se podría poner la hora? Sí, se podía utilizar otra función que me registre la hora, digamos, ¿no? Podíamos utilizar. Claro que sí, la hora, la fecha. Aquí hemos creado la tabla con la fecha, ¿no? Sí, pero podía usted colocar los campos que usted considere que van a hacer un mejor control. A su manejo, digamos, manipulación de sus datos, ¿no? Exactamente. Okay. Bien, ahora, dijimos que este procedimiento
se utiliza para las 3 acciones básicas, ¿no? Para las 3 acciones básicas. Entonces lo que hacemos es crear un nuevo trigger para la otra acción que nosotros queremos registrar. Por ejemplo, para una eliminación. Entonces vamos a decir, create trigger. Se va a llamar elimina. La otra tabla es persona. Entonces, after, esto es importante, la acción. Cada vez que se elimine, este procedimiento se va a disparar. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla persona. Para cada fila. Para cada fila. Acá, siempre para cualquiera de los triggers, independientemente de qué acción sea, esto de aquí es lo mismo. Lo que va a cambiar es el mensaje, ¿no? Y después de qué acción él se va a disparar. Entonces aquí vamos a colocar, se elimina o se eliminó una persona, un empleado. Bien, entonces vuelvo a recalcar aquí, lo importante es la acción que ustedes le están asignando al procedimiento. En este caso es el delete. Entonces lo que hago es seleccionar el trigger y crear mediante la acción de ejecutar. Recargo, verifico y voy a ver que ya tengo una ruedita dentada que dice elimina persona. Ahora, para verificar que realmente él funciona, debo ejecutar la acción para lo que él fue creado, ¿no es cierto? Y la opción para lo que él fue creado es la acción de eliminar. Entonces, para eso, previamente voy a hacer un select a la tabla persona para ver qué es lo que tengo. Tengo esto registrado. Tengo 3 registros registrados, valga la redundancia. Entonces tengo el código 100, 102 y 103. Entonces voy a eliminar a uno de los empleados. Puedo eliminar, por ejemplo, por el ID de la persona, ¿no? Podría eliminar en este caso. Por ejemplo, el registro de Marianela, que tiene el código 100. Entonces aquí voy a decir delete o delete from tabla persona where el ID persona es igual a 100. Entonces lo que debemos conocer acá es el manejo de la instrucción que permite ejecutar esa acción. En este caso, el delete o el delete está conformada de esa manera. Ya ejecuté la acción. Tendría que hacerle le voy a hacer un select a la tabla persona. Sí, efectivamente ya no está. Se eliminó. Ahora debo hacer un select a la tabla bitácora. Y sí, efectivamente lo registró. ¿Qué significa eso? Que el procedimiento está funcionando. Y que está cumpliendo la tarea que nosotros hemos indicado. Ya en este caso. ¿Está claro? Sí, Perfecto.
Ahora, la otra son 3 acciones, recuerden. Insertar, eliminar y actualizar. Entonces hacemos lo propio para la siguiente. Actualizar es lo mismo que decir modificar en general. Es lo mismo. Es lo mismo. Modificar o actualizar es lo mismo, ¿no? Cambiar. Actualizar, entonces vamos a colocar persona. La opción es update. Y esto de aquí dijimos que era lo mismo. Que ese sea el mensaje. Entonces he visto en algunas evaluaciones de semestres pasados, cuando se les pide que hagan los triggers, por ejemplo, crean los triggers, digamos, le digo para eliminar personas, ya lo crean, le ponen el nombre y aquí la acción que colocan es insert, o aquí la acción que colocan es update. Entonces, si ustedes colocan otra de esas dos acciones, por más que el nombre del trigger sea otra cosa, va a ejecutar la acción que ustedes, o sea, se va a ejecutar cuando se dé la acción que ustedes están indicando ahí. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Cuál es la variación? La acción. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, aquí voy a ejecutar la selección. Voy a hacer una verificación. Y tengo ahí que sí, se creó el nuevo trigger. Perfecto. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la sintaxis de la instrucción que me permite actualizar o modificar un registro? Actualizar es update. Actualizar es el update, ¿cierto? Pero ¿cuál es la sintaxis de la instrucción? ¿Alguien la recuerda? Alter. Alter. No. Update, mira. ¿Es Sí, update? es update, ya sabemos, ¿no? Update o update, ¿no? Ya sabemos. Ahora, ¿cómo está conformada? ¿Cuál es la sintaxis de esta acción? Up- Sí, update, después viene la tabla, el nombre de la tabla en la que queremos actualizar. Ya la tabla, en este caso es la tabla persona. Muy bien. ¿Qué más? Pues set Ya. y los campos. Y los campos, muy bien. Eso es lo que tienen que conocer. Perfecto. Esa es la sintaxis de la instrucción que ustedes van a utilizar. Cuando quieran modificar, siempre utilizan el update. El nombre de la tabla, set. El nuevo valor que ustedes quieren que tenga su tabla. Por ejemplo, voy a hacer un select a la tabla persona y quiero yo cambiar el nombre de Carlos, por ejemplo, o el apellido Barrero por Barrera. Barrero por Barrera, lo voy a reemplazar. Entonces el nuevo valor sería Barrera. Entonces yo voy a decir, set apellido paterno igual y coloco Barrera. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes colocan el set, están diciendo dónde van a aplicar, o sea, cuál va a ser el nuevo valor. Aquí dice Barrero, ¿no? Voy a poner Barrera. Ahora,
Luego de colocar el set, voy a decir dónde, where, el apellido que actualmente está sea igual a Barrero. Una letra estoy caracterizando en realidad. Entonces, esta es la sintaxis que ustedes deben recordar. Y para no confundirse cuando utilizan el update, siempre donde colocan el set, es el nuevo valor que quieren que figure en la tabla. Y donde colocan el where es el que están buscando para ser reemplazado. Entonces, ejecutamos la acción. Verificamos si realmente existe o se modificó ese dato. Para eso tengo que hacer un select. Y sí, se cambió. Ahora tengo que hacer un select otra vez a la bitácora. Se modificó el registro. ¿Correcto? Entonces ya tengo creado los 3 procedimientos almacenados que me permiten registrar lo que se hizo sobre la tabla. Y ese listado de la bitácora es la que le sirve de constancia al administrador de que su tabla sufrió ciertos cambios. ¿Ya? Ahora pueden crear los triggers para las 3 acciones para las tablas que ustedes consideren necesarias. En este caso, esta base de datos tiene 2 tablas. Entonces, podían crear los triggers para cada una de las tablas con sus respectivas 3 acciones, ¿no? Que son las acciones básicas que nosotros utilizamos para las tablas. ¿Ya? Si quieren, entonces, por ejemplo, modificar el nombre del departamento, se crea un trigger que le permita hacer esa modificación o actualización del departamento. ¿Se comprende? Sí, en general. Perfecto. Bien. Entonces ahí hemos registrado en líneas generales, ¿no? En líneas generales hemos registrado las acciones que se han cometido sobre esa tabla. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucede si yo hago lo siguiente? Quisiera un dato adicional dentro de ese registro, que era la bitácora. Entonces, para eso me voy a crear una nueva tablita. Pero antes de eso, voy a ejecutar otra acción más aquí. Voy a ejecutar esa acción. Miren, cuando le digo Show Triggers, aquí me hace un listado de los triggers creados o que figuran en la base de datos. Inserta departamento, en el evento insert sobre la tabla de departamento, cómo está conformado, como el statement, dice, ¿no? Las sentencias, ¿no? Timing es en qué momento se ejecutaron después. En qué fecha se lo creó y en qué hora, ¿no? O sea, aquí me da, miren, toda la información referente a los triggers o procedimientos que tenemos creados para la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos listar los triggers? Con esta instrucción. Listar los triggers de la base de datos. Bien, ese es el caso de que quieran verlos. Ahora, les decía que si quisiera yo información más detallada, entonces para eso me puedo crear otra bitácora de la siguiente forma. Bitácora Celia, bitácora completa. Va a tener los siguientes campos. Nos vamos aquí a lo que es la bitácora.
igual que en el caso anterior. Pero además de eso, voy a crear otro campo que le voy a poner como nombre dato anterior. Lo voy a definir como un varchar de tamaño 50. Y un dato nuevo, que también lo voy a definir como un varchar, también de 50. Esos van a ser los campos que va a tener mi nueva tabla registro. Entonces lo que voy a hacer es ejecutarla, crearla en realidad. Le faltó tabla. Created. Crear tabla. Ya estaba mirando yo dónde me había equivocado. Gracias. Ahora sí. Bien, ya está creada. Podemos también aquí poner un show tables. Si no, actualizamos directamente el panel también. Bueno, actualizamos el panel. Vamos a verificar las tablas que tenemos en esta base de datos. Ahí está. Muy bien. Bien, ahí tenemos, actualizamos también el panel. Y ahí vamos a ver la bitácora completa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En este caso lo que vamos a hacer es registrar el dato anterior o el dato, digamos, actual le podemos llamar, y el nuevo dato, ¿no? Eso se va a registrar en la bitácora. Esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, acá, vamos a colocar trigger para bitácora completa, le vamos a poner, ¿no? Que es la otra que hemos creado. Entonces, por ejemplo, voy a crear un trigger para que actualice el departamento. Actualiza departamento, así lo voy a poner. Ahora, la instrucción o la sentencia que en este caso vamos a utilizar va a ser el before. Se fijaron que yo puse el after, ¿no? Después se ejecutó después de la inserción. Aquí antes, before es antes. Entonces, antes de la actualización. De, ¿no? ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla departamento. For each row. Ahora, lo que vamos a colocar acá ya sería el insert. Recuerden que siempre colocamos el insert porque vamos a registrar en la nueva tabla. Into bitácora C, ¿no? Vamos a colocar ahí los valores, ¿no? Fecha, o sea, los campos en realidad. El otro campo era el USR, el otro campo era el dato AND y dato nuevo. Esos son los campos de la tabla. Valúes. ¿Qué valores le vamos a colocar? La función que me devuelve la fecha actual, la función que me devuelve quién lo está ejecutando, y luego en este caso tenemos dos acciones. Un campo anterior y un campo actual, un campo nuevo. El campo anterior, para el campo anterior, entonces nosotros vamos a poner acá all
viejo, ¿no? O antiguo, digamos. All, punto, y el campo por el que nosotros vamos a, donde vamos a hacer la modificación, ¿ya? En este caso, voy a hacer la modificación sobre el campo nombre. La tabla en cuestión tiene un campo, la tabla donde vamos a hacer la modificación tiene un campo que se llama nombre de. Entonces aquí voy a decir nombre de, nombre de. Ese es el campo o el dato AND, ¿no? Al que se refiere el dato AND. Y el dato nuevo, vamos a colocar new, punto, el nombre del campo sobre el cual vamos a hacer la nueva inserción o modificación en este caso. ¿Listo? Bien, ya está creado el trigger. Entonces, fíjense aquí la única diferencia está dada por esto de aquí. Los nuevos campos que le hemos creado a nuestra bitácora, que sería el dato anterior y el dato nuevo. O el dato que vamos a utilizar como actual. Creamos el trigger, actualizamos. Ahí está, ya tenemos actualiza departamento, que es este de aquí, actualiza de. Listo, ya se creó el trigger, ahora tenemos que hacer la prueba, ¿no? Y para hacer la prueba nosotros ya sabemos cuál es la instrucción para hacer la modificación. En este caso, tabla departamento. Tabla departamento, colocamos set. Sabemos que el set es el nuevo valor, el nombre del campo es nombre de, y vamos a colocar. Previamente a eso voy a hacer un select a mi tabla departamento para ver qué es lo que tiene. Esa tabla de departamento tiene contabilidad, sistemas, relaciones públicas, cobranzas, ¿no? Entonces puedo cambiar, por ejemplo, relaciones públicas por marketing. Entonces acá ese es el nuevo valor, ¿no? ¿Dónde decir? ¿Dónde? Nombre sea igual al que está en este momento, relaciones públicas. Ahí. Esos serían los cambios que le estoy haciendo. Ya ejecuté. Debo hacer un select a mi tabla. Fíjense que eran relaciones públicas decía, ¿no? Y yo aquí puse relaciones públicas, entonces no es lo mismo, ¿eh? Por eso no lo cambió. Lo voy a quitar, voy a volver a ejecutar. Voy a hacer un nuevo select. Ahora sí lo cambió. Bien, pero ahora tengo que hacerle un select a la tabla bitácora, ¿no? Para ver si la bitácora realmente está guardando lo que se quiere. Ahí está. Ahí está, miren. Tenemos entonces que en esa fecha se hizo una modificación, el que tenía relaciones públicas por marketing. Entonces ella me está dando una información un poco más detallada referente a el registro que nosotros, o el dato que nosotros estamos cambiando. ¿Se comprende?
¿Está claro, jóvenes? Sí, ya está claro. Muy bien. Entonces, ese es el caso para la actualización. Entonces, veamos cuál es la diferencia si utilizamos uno para la eliminación, por ejemplo. Vamos a decir aquí, create trigger, elimina departamento y for la acción sobre la tabla en cuestión para cada fila. Hacemos lo mismo con un pequeño cambio, ¿no? Que le tenemos que hacer ahí. Entonces aquí vamos a colocar, tenemos la fecha del usuario, esto de aquí vamos a modificar. Bien, en el caso de la eliminación, lo que vamos a hacer, primero va el dato actual, digamos, el que está vigente, ¿no? Entonces a eso le ponemos all, punto, vamos a hacer por el nombre de la eliminación, por ejemplo, coma. Entonces, cuando vamos a ejecutar una eliminación, lo que hacemos es eliminar el registro, ¿no? Eliminamos el registro. Entonces, a diferencia del anterior, decíamos all y colocábamos el nuevo nombre que debería figurar en la bitácora. En este caso vamos a eliminar. Entonces, no hay nuevo dato, ¿no es cierto? Entonces, si no hay nuevo dato, yo voy a colocar null directamente. Esa es la diferencia. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Ya, entonces van a tomar en cuenta si se utiliza este tipo de bitácora aquí, en este sector de acá, el valor vigente y el nuevo valor en el caso de la actualización, y en el caso de la eliminación, el valor que vamos a eliminar, y por supuesto ya no va a existir, por eso se pone null. Aquí está, ¿no? Elimina departamento. Bien. Ahora, en el caso de hacer la prueba, ¿no? Tendríamos que utilizar la misma instrucción que utilizamos hace un ratito, delete from la tabla, en esta cuestión es departamento, donde, vamos a decir, donde el nombre del departamento sea igual a, en este caso voy a hacer una verificación previa. Por ejemplo, si yo hago un select a persona, voy a tener que ambas personas pertenecen, bueno, los que están al departamento 2 y 3. El departamento 2 es contabilidad y el departamento 3 es de sistema. Significa que para marketing y recursos humanos no hay ninguna persona. Entonces aquí voy a decir que voy a eliminar el departamento de recursos humanos, por ejemplo. ¿Por qué hago esa verificación? Porque si no estarían cometiendo una infracción, ¿no? Y voy a intentar eliminar de repente un departamento donde existen ya registros relacionados con él, es decir, existen empleados que están vinculados a ese departamento, ¿no? En este caso, entonces voy a colocar este departamento que no tiene asociado ninguna persona. Ejecuto. Voy a hacer un select a la tabla
departamento. ¿No es cierto? Ahí no está. Voy a hacer un select a la bitácora. Y tengo que se eliminó el departamento de recursos humanos. Entonces significa que el trigger está funcionando en el momento que se requiere y además de eso se está guardando una prueba de qué fue lo que se cometió. ¿Listo? Entonces en el caso de esta bitácora, esa es la diferencia con la anterior, es más completa. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vamos a hacer la inserción, que sería la otra instrucción básica para el mantenimiento de las tablas? Estas instrucciones son de mantenimiento de tablas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, inserta persona. Before insert sobre la tabla persona. Aquí vamos a hacer departamento. Before insert tabla departamento for each row. Esto lo voy a manejar de la misma manera. Y lo que vamos a cambiar acá sería al revés. Si voy a insertar un nuevo departamento, se supone que no existe. Entonces yo voy a colocar null. Y voy a colocar voy a registrar el nuevo departamento. El nuevo departamento. ¿No? Entonces aquí es lo que cambia. Entonces aquí lo invertimos, ¿no? Como en el caso del ETE, lo invertimos el null primero porque no existe. Recién se va a generar. Insert departamento. Entonces vamos a colocar departamento. Bitácora, lo que habíamos hecho para el anterior caso. Ahora sí. Ya está, los nombres deben ser únicos. Y aquí veamos que ya tiene un inserta departamento y departamento bitácora C. Listo, ya está. Ahora debo hacer la instrucción, ¿no? Pero previamente siempre van a tener la precaución de hacerle un select para saber qué es lo que ustedes tienen y qué no. En este caso tenemos el departamento 2, 3, 4 y 5. ¿Qué valor desean que le podamos insertar? ¿Alguna sugerencia? ¿Ninguna? A ver, voy a colocar como nombre de departamento el que hemos eliminado, ¿ya? Ese habíamos eliminado. Entonces esa tabla tiene solamente esos dos campos. Ejecutamos y luego volvemos a hacer un select, pero en este caso a los dos elementos, tanto a la tabla como a la bitácora. Ahí tenemos otra vez el elemento de la
tabla y ahora vamos con la bitácora. Bitácora C. Y ahí tenemos el dato nuevo de recursos humanos. Obviamente ese dato no existía, es un dato reciente para esa tabla de departamento. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, hija. Ya, entonces lo que deben, o sea, les hago énfasis en esto porque se equivocan. Y a veces como lo tomamos en cuenta, o sea, no lo analizamos de repente y colocamos las instrucciones. Lo interesante de estas instrucciones en cuanto a lo que es la bitácora, ¿ya? Esto es lo que tienen que cambiar. Es la acción, ya sea con el before, si hacemos una bitácora como está, o con el after. Entonces lo que tienen que cambiar es esta acción. Porque si dan cuenta, lo demás es lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la acción. En qué momento de cuando ustedes hagan qué cosa, ese procedimiento se va a ejecutar. Como les decía, a veces le dicen eliminar y aquí le dejan con el insert, digamos, o before insert, ¿no? En vez de colocar el delete. Entonces, eso es lo que tienen que colocar, la acción. Esta es la acción, ¿no? Que concuerde, por supuesto, con el nombre. A veces no es bueno hacerlo mecánico, sino analizando la instrucción a instrucción, ¿ya? Entonces, este es un nuevo recurso que nos ofrece las bases de datos para control de la información por parte del administrador. ¿Bien? Eso les quería dar hoy día, pero además quiero que me comenten algunas dudas que tengan ustedes respecto a las vistas. En esta base de datos donde he hecho los triggers, por ejemplo, para la siguiente clase, para la siguiente clase que es el día jueves, yo quiero que ustedes, para la base de datos, con la otra que hemos trabajado es deporte. En esta base de datos deporte hemos hecho varias vistas, por ejemplo. Para esta base de datos deporte, ustedes me creen algunos triggers y me los van a mostrar aquí en clase. Si tienen máquina, mejor comparten. Si no tienen máquina, igual comparten y lo muestran, ¿ya? Entonces les voy a colocar aquí, antes de que me olvide, vamos a colocar. No me lo van a subir a la plataforma, me lo van a compartir en clase. Entonces aquí vamos a poner crear triggers para la base de datos deporte. ¿Cuáles son esos triggers? El primero que van a crear va a ser para insertar un nuevo club. Segundo va a ser para modificar el nombre del jugador. Y como tercer trigger, van a eliminar un club. Para los tres casos, van a utilizar la bitácora completa, que es esta, que registra esta última que hemos hecho, que registra, ¿no ves? Con el all y el new. Entonces van a crear esos tres triggers para esta base de datos deporte, que ya hemos trabajado en una clase anterior. Entonces ahí sus vistas que tienen en esa base de datos las van a complementar con esto. Ya no van a subir a la plataforma. Aquí yo les voy a pedir, voy a llamar a la sala cualquiera y voy a pedir que compartan, ¿no? Si no tienen máquina, igual. O la aplicación, no hay problema. Me comparten a mano lo que hubiesen hecho la imagen para yo verificar si realmente está correcto. ¿Está claro eso de ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora,
La siguiente clase, como le había dicho a su compañero, vamos a hacer la revisión de los prácticos de vista. Eso porque le he dado oportunidad a 2 personas para que lo suban hoy. Quiero preguntarles a las otras personas que tal vez no presentaron o no pudieron hacer, si tienen alguna duda para trabajar sí, con esta base de datos. En esta base de datos ahorita no tengo una vista. Si tienen alguna duda para que yo les pueda aclarar en este momento. ¿Ninguna duda sobre la creación en general de lo que son las vistas? ¿O tuvieron alguna dificultad? ¿Nada? Ingeniera, yo tengo una pregunta. A ver. Cuando se crea la vista, Ujú. ¿es que esa vista va a almacenar datos o es que, digamos, muestra los datos que hay más antes? Porque por ahí de repente han borrado Ujú. Ya. y se sigue mostrando eso. Ya, lo que O pasa es no. que la vista, habíamos dicho que en realidad la vista viene a ser una tabla virtual. ¿Qué quiere decir una tabla virtual? Que ella se almacena físicamente, hemos visto que la estructura se almacena físicamente, pero los resultados que ella genera se generan lógicamente. Es decir, que se van a ir actualizando, se van a mostrar lo que haya en la tabla actual, porque la vista está creada en base a la tabla. Entonces, si en la tabla se eliminó un registro, cuando usted ejecute la vista, se va a generar el resultado lógico, es decir, la información que está vigente en la tabla. Si la modificó, lo mismo, si le insertó, lo mismo. Todo lo que usted haga sobre la tabla va a tener el efecto directo sobre la vista. ¿Ya? Físicamente está creada porque hemos visto la estructura y genera cada vez que usted la ejecuta los datos, los resultados lógicamente, porque va a verificar en el origen y les va a mostrar. Eso era lo que me preguntaban, ¿no es cierto? Entonces, siempre, sí o sí, va a estar actualizado. Sí o sí va a estar actualizado. ¿No? Porque es una conexión directa con la tabla origen. Entonces, siempre va a mostrar la información correcta. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las vistas? ¿Ninguna? ¿Está todo claro entonces? Muy bien, perfecto. Entonces hoy día nos vamos a quedar hasta aquí. Eso les había preparado hoy día. Para el día tengo una consulta médica a la que voy a ir en este momento. Es por eso que les vamos a detener un poquito antes la clase. No me pueden atender en otro horario. Los médicos ponen sus horarios, ¿no es cierto? Entonces, por eso que vamos a tener aquí. Entonces, la tarea, por favor, la voy a revisar aquí en la clase del día jueves. Revisamos la tarea con esta base de datos. Estoy actualizando. Y la compartimos el próximo jueves aquí en clase. Luego que yo revise y llame al azar a cualquier persona y vaya registrando que hizo su tarea, voy a resolver todo el práctico que les había dado y ya vamos a continuar. ¿Listo? Bien, para esas 2 personas que había yo comentado, lo del práctico, que por favor me escriben en privado ambas, tanto Pablo como Abigail, y yo le paso la dirección del correo institucional, ya como habíamos creado. Ok, Inge. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Esta tarea que ha dado hoy día para el jueves. Para el jueves. Ya. Nuestra próxima clase es jueves, ¿no? Entonces para el jueves lo van a crear como, son tres triggers, entonces les da tiempo para poderlo hacer, ¿no? Para el jueves en nuestra próxima clase. No tienen nada que subir a la plataforma, todo lo vamos a revisar desde aquí, desde la clase, ¿no? En el Zoom.
¿Listo? Muy bien. Si no hay más preguntas, voy a detener aquí la grabación.